que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos. Nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni. Buen día a todos, bienvenidos a un programa más sobre recuperando de las pérdidas y aceptando pérdidas de forma saludable. En esta ocasión vamos a tocar un tema delicado que habla acerca de las pérdidas por un duelo o un duelo traumático por violencia social. Justamente por un tema tan delicado en nuestro país, vamos a hablarlo desde la experiencia de trabajar con este tipo de duelo dentro de los consultorios y también dentro de comunidades. Por eso hemos visto a bien, como Radio Ángelus, invitar a nuestro invitado especial, licenciado Marvin Pineda, psicólogo, quien ha trabajado también en comunidades, que ya él nos contará acerca de esto. Bienvenido, Marvin. Muchas gracias por el espacio. Sí, quizás vamos a poner un poco en la antesala, porque somos vistos y escuchados desde diferentes países. Entonces, en El Salvador, la violencia social es un tema delicado, ¿cierto? Sí, lo es. Entonces, de alguna manera, pues vamos a intentar trabajarlo de una forma bastante respetuosa y con mucha, sin decir nombres ni de comunidades ni de actos como tal, sino como a grandes rasgos trabajar esto. Pero sí nos parece importante tocarlo porque es un tema que es súper vivido por nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, cuéntenos un poco de su experiencia, Marvin, sobre la atención en duelo a personas por violencia social. Bueno, quizás creo que el punto de partida puede también ubicarnos un poquito en torno a la población que ha padecido, ¿verdad? No es lo mismo quizás pensar en cómo se vivía el duelo por violencia social durante la guerra civil, por ejemplo, con las personas adultas, o que ahora pues son nuestros abuelos o padres de familia, y con quien yo tuve la experiencia de trabajar, que es con juventudes. Es una forma diferente de poder buscar mecanismos de afrontamiento. Y yo creo que también hay que considerar en las condiciones en las que se encontraban o en las que se encuentran la población juvenil en comunidades rurales cuando llega un duelo, una pérdida. Mi experiencia en torno a esto pues se ha salido no bastante, pero quizás ha tocado que colocar como en conflicto, en fricción el concepto y la experiencia. Creo que la formación académica o la formación técnica tiene como ciertas guías, ciertas pautas que nos dan, pero se considera mucho cuál ha sido la forma de solventar de la comunidad, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia me ha tocado como formar parte de la comunidad en este caso y notar cómo han sido las condiciones. Y creo que me remito directamente a comunidad. Es diferente en la forma en la que se puede atender en el consultorio, que es individual, y cuál es el papel de la familia, y en mi experiencia con las comunidades, cuál ha sido el papel de la comunidad juvenil, por ejemplo, cuáles han sido las condiciones en las que un grupo de jóvenes se encuentran frente a una pérdida, y cómo esto también les lanza hacia el futuro, que puede ser bastante desesperanzador. Vea cómo puede colocar a alguien en cierto grado de desesperanza, por ejemplo, como, bueno, está como bastante bloqueado, pues, ¿qué esperanzas tengo? Mira lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo, entonces no encuentro camino. Y ahí es donde juega un papel importante el grupo, la comunidad.
Y no está de más quizás mencionar de que, tomando en cuenta de que estamos en un espacio católico, religioso, cuál ha sido también el papel o la labor del sentido comunitario religioso en el soporte pues a quienes quedan, que es el grupo, ¿no? Que noté en algunos lugares que se encuentra refugio o se encuentra como un espacio para una red de apoyo prácticamente para poder llevar pues lo que viene, ¿no? lo que sigue después del duelo. Quizás tendrá alguna experiencia en particular que podría como contarnos, tal vez como decíamos al inicio, por cuestiones de confidencialidad, sin nombre, pero tendrá algún un momento o un caso en particular que para usted fue como importante en el abordaje comunitario. Sí, puedo pensar en varios, pero uno de ellos quizás del que, dado mi experiencia, tal vez tuve la cercanía hacia otros grupos, tal vez de poder acompañar. Creo que había como un resguardo desde del grupo, la comunidad que se estaba enfrentando ante esta pérdida, donde el arte y la cultura tomaban un papel importante, ¿verdad? Okay. Y no quiero reducir la cultura a aquello que formal, académico, lo que tenemos como concepto por un lado, ¿no? Pero cuáles eran las condiciones de abstracción o de solventar o de formas de saber elaborar la huella que te estaba dejando en ese momento esa situación, ¿no? Entonces pienso en una experiencia en la que sí fueron testigos algunos estudiantes y unos colaboradores específicamente de un rubro, ¿verdad? que tiene mucho que ver con el café o el restaurante y que pues fueron testigos de un asesinato. Uh-huh. ¿Cómo fue el acompañamiento o qué usualmente, en este caso en particular, cuáles fueron las características del duelo en ese momento? Sé que puede variar de persona a persona, pero en general, digamos, ¿cuáles fueron esas características? Yo creo que es muy buena pregunta en el sentido de que usted mencionaba que esto ha sido como algo en lo que quizás no solo en El Salvador, pero en algunos otros países latinos estamos como ambientados o naturalizados a esto, y hay personas que quizás llevan un sentido de lucha en contra, como que en este caso específico las características de esta comunidad tenían que ver con incluso todo lo contrario, llevar a cabo talleres, llevar a cabo como modelos de abordajes sociales en los que permitieran crear capacidades para las juventudes, por ejemplo. Entonces, claro que va a ser como un golpe fuerte en torno a que por lo que tanto luchamos nos viene a apuñalar, ¿verdad? Nos viene a tocar en la cara. Entonces, la resistencia que se presenta frente al abordaje, pues es bastante dura, es fuerte, no hay como suficiente apertura, por así decir, a ver de qué forma se elabora, ¿verdad?, lo que ha sucedido, y por ahí pues había mucha resistencia, ¿verdad? Pero yo veo de fondo esta cuestión de la lucha que traían, la cuestión de cómo ellos estaban tratando de ver de qué formas ofrecían a la sociedad una solución a este tipo de situaciones. Y por lo tanto, pues, abocarse hacia sus fortalezas, no había como forma de poder que fuera esa la primera forma de poder aproximarse a las facultades que tienen, o sea, apropiarse de lo que ya tenían, como mencionaba, cultural o artístico, no se veía. Entonces estaba como difuso para ellos por el impacto que se recibe, ¿no? Entonces había que romper, había que ver de qué forma pues se utilizaban este tipo de herramientas para poder elaborar lo que estaba sucediendo. Y a mí me parece como interesante hablar sobre esto porque, como decíamos, es primero que es una experiencia única, porque en realidad, aunque naturalicemos a lo largo de un país, de países latinos, pero
esta experiencia es sumamente fuerte y genera como, para los que nos escuchan, genera primero un estado de shock, que es como súper, o de aturdimiento, por así decirlo, que va a significar realmente es demasiado fuerte el impacto, porque estamos hablando de un asesinato y ser un testigo ocular de un asesinato. Entonces me imagino que sacar de ese momento a estas personas es bastante complejo, ¿verdad? Lo es, sí. Y luego viene un estado de vulnerabilidad, ¿será? Sí, pero creo que allí también voy a hacer uso un poco de las condiciones en las que se encontraba, que es bien diferente, decía, al tratamiento individual, porque el sentido de comunidad sirve. Y creo que lo que nos sirvió bastante en un principio fue distinguir los niveles de impacto en cada uno de los individuos que conforman el grupo, porque no era igual. O sea, quizás la resiliencia entre cada una de las personas dentro del grupo no fueron impactados. Y esto podemos verlo quizás en las experiencias ya de persona a persona, porque claro, pues cada una de las personas tenían una experiencia diferente y como este estado de shock pues iba a revivir quizás otros padecimientos, ¿no? Porque en este sentido, encontrar el nivel de impacto en cada una de las personas en el grupo sí permitió, Raquel, que pudiéramos hacer parejas, por ejemplo, en torno a quienes se acompañaban entre los que tenían menos impacto y los que mayor impacto habían tenido, ¿no? Y sí, creo que aquí quizás explicar que en mi caso yo atiendo pacientes dentro de un espacio controlado que es un consultorio y él está atendiendo a personas que están en un contexto. Entonces, en este tipo de trabajo, yo hablando desde mi experiencia en un espacio cerrado, en consultorio, también es difícil atender este tipo de duelos, porque también hay temor a revictimizar a los pacientes o a las personas, porque hablar, y hay que respetar, eso es como bien importante también en este tipo de cosas, respetar el ritmo y también de lo que necesita hablar y ventilar, porque la verdad es que creo que una de las cosas más difíciles en este tipo de abordaje es el miedo de las personas a hablar. No sé si a usted en lo comunitario también es algo difícil. Sí, y creo que el miedo de hablar, mientras uno está allí, por supuesto, pues que la ansiedad y otro tipo de síntomas se van a hacer presentes. Yo quizás aquí voy a agarrar valor, Raquel, y mencionar que son personas que también van a estar expuestas a interrogatorios de las autoridades. Totalmente. Entonces, hay una revictimizada en lo que usted dice, y yo pienso que allí hay como un amparo de parte del terapeuta o del que está acompañando en mencionar que está siendo documentado, que hay como pues un amparo legal de protección. Cuidar los derechos fundamentales de las personas, sí, eso es importante y que es parte también de nuestra labor. Sí. Entonces sí, en mi experiencia trataba también de reforzar esa parte en el establecimiento de límites, porque periodistas que no van a tener suficiente sensibilidad o escrúpulos a hablar del tema, se aproximaban constantemente autoridades, policías, pues, claro, investigadores. Entonces creo que por ahí también la labor que uno pueda realizar en este acompañamiento permite que todo esto que genera ruido o todo esto que puede llegar a hacer que el camino sea más nublado o difuso, el tener claridad y tratar la manera pues de establecer muy bien estos límites permite que haya claridad. Permite un poquito pues de empoderamiento o sensibilidad pues de parte del grupo en entender incluso las condiciones mismas internamente del grupo, porque se prioriza, o sea, es como, bueno, si yo como el director o la directora o la jefa o gerente entiende cuál es el nivel de impacto del trauma en uno de sus colaboradores, entonces ocupan un espacio, o llegan a ocupar el espacio que
que se les, pues sí, que merecen en cierto sentido. Claro, porque, pues, digno, ¿verdad? Un espacio digno es que el digno. detalle está ahí, que también te desocupa, te quita de cuál es tu espacio, de cuál es las funciones que las personas llevan. Puedo decir que algunas personas se alejaron, tomando en cuenta que era el empleo, ¿verdad? Y cómo las familias también generan una narrativa a partir de que ya no llegues allí, mira lo que pasó. Sí. Sí, y yo creo que este tipo de situaciones definitivamente hace nuestra labor que se vuelva un poco más compleja, ¿verdad? Y para la gente que nos está escuchando, que recién nos escucha, estamos hablando de duelos complicados o de duelos únicos por violencia social. Entonces tenemos como invitado a un experto, al licenciado Marvin Pineda, que nos habla acerca de cómo ha sido su experiencia en el abordaje de este tipo de duelos. Y mire, y ¿será que hay como características, Marvin, importantes sobre este tipo de duelo? ¿Tienen como características muy, muy, muy propias este duelo? Sí. Por ejemplo, la comunidad tendrá como rituales específicos o de acompañamiento, sí. O eso. Quizás yo tomaría otro ejemplo. Okay. Por ejemplo, si hay pastorales, pues, en mi experiencia sí estuve como de cerca con pastorales de acompañamiento, digamos. Yo retomaría un concepto de otras áreas que tienen que ver con el aprender a conmorir, porque como que hay una resiliencia en torno a lo esperado, porque no causa sorpresa, ¿verdad? O sea, hay un impacto bien específico de la forma en la que se pueda dar el acto, el hecho. Pero hay como una preparación o hay como sí hay una imagen, hay un imaginario de cómo es que se cree que algo pueda pasar. Entonces, lo que sí yo noté en algunas comunidades era que habían grupos de jóvenes y delegados de la palabra que eran los mismos que acompañaban a personas que estaban moribundas o enfermas, y que porque cuesta sacarles hacia el área urbana por atención médica, acompañan en la noche, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si hay una pérdida, es la misma dinámica. Es una dinámica de un grupo que se acerca y acompaña y está ahí. Digamos, hubo la pérdida, pero acompaña, van a tener un soporte, una red de apoyo, lo mismo que mencionábamos, ¿no? Pero sí basado mucho en la fe religiosa, basado mucho también en el sentido de esperanza de grupo. Muchas comunidades pues son familias. Claro. Pueden ser un entorno de un promedio de 15 a 16 familias, ¿no? Y creo que tal vez lo que en las juventudes, Raquel, habría que tomar en cuenta, a diferencia y para quienes nos escuchan ¿y nos ven? Es el discurso adultizado. No van a ser las mismas experiencias que alguien que vivió una guerra minimice cómo la juventud lo vive. Y eso sí puede ser un factor de riesgo. Sí, correcto. ¿Verdad? Porque sí, no quiero tampoco descalificar. No, claro. No quiero descalificar cuáles han sido pues los mecanismos de afrontamiento de nuestras personas adultas, ¿verdad? Ya grandes, que tienen un nivel de experiencia distinto, ¿verdad? Yo creo que no se trata de minimizar, como usted bien lo dice, pero creo que son etapas de vida y etapas de historia diferentes. Y hablar de cómo vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, pues los duelos por una guerra, ahí es otra tela que cortar, y tendríamos que hablar una hora al respecto de esto. Pero es esto lo que está viviendo nuestros países latinoamericanos ahorita. Hay violencia social, también hay mucho desplazamiento de personas que también pueden ser a lo mejor duelos importantes, porque tienen que desplazarse no solo internamente, sino migrar por la misma violencia, ¿verdad? Entonces, todos estos duelos para nosotros como terapeutas también tenemos que adaptarnos a la sociedad,
los libros pueden decir una cosa, pero en El Salvador existe una forma de abordar estos duelos, porque no podemos hacernos los del ojo pacho, digamos, de que esto no está pasando, porque esto está pasando en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Entonces, una de las quizás características más relevantes en esto sería, primero, saber las condiciones, decía usted, sí, ¿verdad? Saber en qué condiciones están las comunidades, la familia, todo un entorno, ¿verdad? Luego, creo que una familia de cierta comunidad versus otra familia de otra comunidad tendrán sus momentos y tendrán las formas y rituales, como podríamos llamarlo, de cómo vivir ese duelo, desde rezos, desde el acompañamiento, desde el pancito, desde el tamal, o sea, de formas en las que toda una comunidad se acompaña y se acuerpa. Esa es una palabra importante, acuerparse, y porque todos vivimos el mismo momento. Sí. Solo que de una forma, tal vez como usted lo dice, uno estaba más cerca, el otro estaba hasta allá, o sea, depende de dónde estuviera y lo que pasara, ¿verdad? Quizás preguntarle para usted como terapeuta, ¿verdad? ¿Cómo ha vivido o cómo ha procesado este tipo de situaciones luego de atender, ¿verdad? Luego de la atención, ¿cómo ha sido como este proceso para usted? Número uno, validar y aprovechar estos espacios también, creo que sirve muchísimo, Raquel. Y por otro lado, pienso que seguir en contacto un poco con la comunidad, como para ver de qué forma se sigue acompañando, tal vez dentro de otra mirada, ¿verdad? Creo que sirve mucho. Yo lo que veo también importante es tal vez no negar que son situaciones que van a tener su impacto con el tiempo también, claro, porque hay como cierto impacto que es inmediato, pero hay otro que es como a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, estar pendientes, creo que eso es importante, estar pendiente creo que retomo mucho esta vertiente de la compasión. Si hay una compasión hacia afuera, por ejemplo, para las personas que acompañan, es revertirla, ver como también el nivel de compasión hacia uno mismo, hacia una misma, porque sí pueden haber ciertos padecimientos o consecuencias, claro, que son bien características de las personas que trabajan con grupos o en comunidades, ¿verdad? Entonces yo pienso que tal vez la autocompasión, hay mucho material en torno a esto que permite que uno pueda fortalecerse y también notar hasta qué grado esto también nos impacta. Y es que tal vez no sé, sería como bien desensibilizado tal vez si uno no se deja tocar, ¿verdad? Creo que hay que dejarse tocar y ver hasta qué punto esto también toca. Claro, definitivamente creo que quizás en mi caso, que he trabajado con familias, pero con uno o dos miembros de la familia, sí escuchar, por ejemplo, es la historia muy gráfica dentro de un consultorio, carga bastante como humano. Ve, aquí estamos hablando también de la parte humana, carga, pero también es no solo lo vemos como responsabilidad, sino también es como empatía con el dolor del otro y también darle contención. Creo que eso es como muy importante, dar contención en los momentos más caóticos, digamos, y de crisis más intensas. Luego, pasado el tiempo, es diferente, porque creo que es un proceso diferente a otros duelos, porque no podemos decirle como, mire, cambie su rutina, o sea, no, porque esto pasó en el día, pasó frente a esta persona, pudo haber sido yo, pudo haber sido él, o sea, es algo que no se puede controlar, que no es por una enfermedad que de pronto uno puede, digamos, como va procesando la muerte, sino que es algo, la palabra sorpresiva, creo que genera un impacto en la población, ¿verdad? Sí. Entonces, es algo que de pronto esto puede generar ya fuera ya del proceso como tal de duelo, puede, pues se gestiona
tal vez un proceso de ansiedad elevado. No sé qué otras características pueden ocurrir en las personas. Yo creo que la parte ética también sería, Raquel, referir en el caso de que existan casos que ya requieran de una atención individual. Totalmente. En su caso, claro. Sí, sí, por supuesto, porque van a haber situaciones en las que pues ya requieren una atención individual. Sí, aclaro, en el caso comunitario, cuando estamos en casos de forma individual, hay ya también no solo es atender el duelo, sino también ya la sintomatología o estas ya claramente emociones que ya se pasan un poco ya del impacto luego de cierto tiempo, sino que ya se desarrolla, digamos, ya un estado ansioso bastante elevado. Puede existir incluso, hay personas que entran en una depresión muy fuerte, que de pronto venían con una depresión, pero esto lo detona aún más, y puede existir incluso ideaciones suicidas en estas personas, o por el contrario, el manejo de la ira al respecto de que por qué pasan estas cosas y por qué, y el enojo, ¿verdad?, sobre esto. Entonces estas son características como importantes al respecto de esto. Y por último, ¿usted qué recomendaría a las personas que están viviendo este proceso lastimosamente, ¿verdad?, y lamentablemente? ¿Qué recomendaría usted de su postura comunitaria, clínica comunitaria, digámoslo así? ¿Cuáles serían como sus claves, ¿verdad? Sus tips claves, digamos, al respecto de esto. Yo pienso que voy a seguirle lo que usted mencionaba, Raquel, en torno a que es bien particular el reconocimiento de la población en este sentido, porque si hay otros dispositivos que encubren el mecanismo en el que operaban o cómo llegó este hecho a la comunidad, y van a variar. Yo creo que por ahí hay que tratar la manera de tratar de ver con qué se conecta. Digamos, en mi caso con la juventud, habría que ver que hay otros dispositivos diferentes al de las personas grandes. Yo voy a hacer mención de uno bien específico, que es las redes, porque muchas de estas cosas están tan encubiertas que se puedan estar dando ahí. Ojo, no quiero tampoco alarmar, ¿vea? Que sea algo de lo que nos asustemos, ¿vea? Pues nos asustemos porque el uso de las redes y que esto es causa y que a consecuencia del uso de las redes entonces va a suceder esto. No, pero quizás tal vez habría que acompañar o vigilar un poquito el uso de qué es lo que se está diciendo, de qué forma se está utilizando este dispositivo, para comprender cuáles son los efectos que usted mencionaba en torno a lo que pasó, y cuáles fueron tal vez las señales y la forma también de generar espacio para en mi caso las juventudes, para que recuperen su lugar. O quizás si no lo tenían, pues usted hablaba específicamente de una rutina en el ámbito individual, pero en este caso la búsqueda de espacios que nos permitan hablar de estos temas es bien importante, y que exista voz. Yo creo que devolverles la voz es bien importante en este sentido, considerar las problemáticas que están como factores de riesgo, o sea, que puedan hacer de esto un proceso mucho más difícil tal vez. Que hay que considerarlos que son problemas, porque lo que noté es que es a lo que al final se adhieren. Si había un problema, y esto viene a ser, como usted bien lo mencionaba, algo sorpresivo, ya tenía estos otros al lado que vienen a tomar como... Que se potencian, ¿verdad? Se potencian, exactamente. Entonces también considerarlos dentro de las comunidades, ¿verdad? ¿Cuáles son estas características que también a lo mejor sí podamos tomar un protagonismo, y que tal vez sí podamos gestionar, ¿no? Y que nos brinde un cierto sentido a la hora de procesar esto. Y yo creo que también es importante, quizás solo agregando, buscar, a veces, muchas organizaciones están trabajando ya dentro de comunidades sobre estas temáticas. Entonces yo creo que es importante buscar, estas redes ya de organizaciones que están apoyando, que están brindando ese servicio,
Y si no, buscar una parte individual también, que es como importante, un psicólogo dentro de clínicas institucionales, me refiero del gobierno, pueden ser clínicas parroquiales, pueden ser clínicas privadas, es decir, siempre hay como espacios también, y quizás no temer, porque los espacios con terapeutas son totalmente confidenciales y que estamos siempre salvaguardando la integridad de las personas. Entonces entendemos claramente que son temas súper delicados y que tenemos que cuidar de toda la información que pasa ahí para poder ayudar a la persona a procesar, a resignificar y elaborar sobre todo el duelo, ¿verdad? No sé si se me queda algo, Marmin. Yo creo que hemos cubierto. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, de verdad que para nosotros es un gusto haberlo tenido por acá. Pueden buscarlo, él está atendiendo en una clínica aquí en Santa Tecla, pero también puede escucharnos, escribirle, él estará como muy atento a sus preguntas en @Radio Angelus en nuestra Instagram, en nuestro WhatsApp 7249-2390, en YouTube Radio Angelus El Salvador y en radioangelus.org en Facebook. Gracias por sintonizarnos. Le damos cierre a esta serie de programas que hemos tenido, y en la siguiente semana hablaremos sobre otras temáticas que ya verá, te va a gustar. Un saludo a todos, paz y bien. Dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Nuestro destino es vivir.